La tertulia de actualidad. Bueno, empezamos la tertulia, nuestra tertulia de actualidad con la conexión, como habíamos dicho. El primero, que está allí en París, ya en entrada bien la noche, es Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Miguel Ferris. Hola, buenas tardes, noches y mediodía, que aquí hay de todo. Muy Sí, bien. sí. ¿Cómo va la cosa por las Francias de la Francia? Bueno, pues aquí el panorama está muy encendido. Estamos a prácticamente 5 días. Este domingo, día 10 de abril, se produce la primera vuelta de las presidenciales en Francia. Hay dos formaciones de la extrema derecha que disputan el voto populista. Hay una formación de la Unidad Popular encabezada por Mélenchon, que tiene casi igual que la que más tiene de estas otras dos. Y está Macron, a quien ha beneficiado, digamos, la guerra de Ucrania, porque ha reforzado la figura del que ya está en el poder, en la jefatura del Estado. Pero vamos, la gente está bastante nerviosa y sobre todo los movimientos sociales, feministas, defensores del LGTBI, antifascistas, en fin, toda la gente con sensibilidad humanista, izquierda, está preocupado por la disyuntiva de que pudiera tener que elegirse entre la derecha extrema y la extrema derecha, o la derecha neoliberal y la extrema derecha. Así estamos. Es curioso porque eso está pasando casi en todos los lados. Y además estamos en el mes de abril, mes republicano por excelencia, ¿no? La revolución de los claveles en Portugal, la Segunda República en España en abril y las elecciones en la República Francesa, lógicamente, ¿no? La madre de toda la República, según dicen. Sí, teóricamente Francia debería ser ejemplo de comportamiento republicano y a veces con los ademanes napoleónicos del señor Macron y con las aspiraciones medievales de la extrema derecha francesa no parecen haber pasado aquella época de Ilustración y de Revolución Francesa. Hay veces que uno no sabe muy bien. Asiste uno a la revuelta de los chalecos amarillos una semana antes de estar aquí todas las fuerzas o los representantes mundiales del G20 en pleno Arco de Triunfo. La semana siguiente a fuego se quema todo ese escenario. Es decir, es un escenario muy, muy cambiante. Sí, bueno, menos mal que no es lo que decía Luis, no recuerdo que era si el 14 o el 15, après moi le déluge, ¿no? Después de mí el diluvio. Menos mal, sí, menos mal. Pero bueno, vamos a hablar ahora mismo, a conectar con Viena. Salva, ¿cómo estás en Viena? Hola, un saludo desde aquí, desde el centro de Europa. Muy bien, aquí un poco cansado ya de las horas tardías, pero muy ilusionado por participar en la radio, que me gusta mucho la radio. Pero tu acento sureño te delata y dale un poco de alegría, mi niño. Sí, me ha encantado escuchar a Martina. Soy muy admirador de Martina Velarde. Pues después habla más andaluce por aquí, no te preocupes. Olé. Mijo, vamos a saludar a Fernando Manzanera, que está en el convulso Perú de hoy en día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, hola Roberto, y tan convulso, y que lo digas. Vamos, aquí la verdad que un día te levantas y de repente te encuentras en toque de queda, los helicópteros pasando por encima tuyo, no puedes salir de casa. Y bueno, no sé, la verdad que estamos lejos de Ucrania, ¿no? Pero parece que aquí está afectando de una forma indirecta, pero ya digo premeditada por algunas personas, por algunos grupos más bien de poder, que están haciendo que en el país se vivan, bueno, unos momentos muy intranquilos, ¿no? Aquí también está Francisco López, que os va a saludar, y lógicamente, como todos los martes, él está aquí a mi derecha, no a la derecha de Dios, porque no soy Dios, pero también está a la derecha, tenía que estar a la izquierda. Mejor. Sí, me has puesto en mal sitio, pero bueno, te perdono. Nada, bueno, encantado siempre de estar aquí. Saludos, Ferri, Salva, Fernando. Hola. Un gustazo, como siempre, compartir con vosotros esta tertulia y contento después de escuchar a Martina Velarde, la verdad un poquito más ilusionado, y porque hay dos temas muy puntuales que siempre nos preocupan a todas las diásporas que estamos en el exterior, como la derogación del voto rogado, la ley de memoria democrática, y la verdad que nos ha dejado un poquito los labios dulces, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos dilucidando en el transcurso, y nada,
vamos para adelante, como siempre. Hablamos un poquitín del voto rogado. ¿Cuál es vuestra experiencia en la diáspora? ¿Cuál es vuestra experiencia que habéis tenido en cualquier tipo de votación? La problemática que habéis tenido, y me imagino que estaréis contentos con que se derogue y que se vuelva a un censo normalmente, a un voto normal, ¿no? La Bueno, gente... yo tendría que decir que muchos obstáculos para poder ejercer y eso desmotiva muchísimo. La gente, muy poca gente se hace toda la carrera de obstáculos para llegar a emitir su voto, y eso te provoca también distancia con tu identidad de origen, y esa conexión que se tiene con el país de donde uno viene, pues te lo ponen difícil. A ver si recuperamos ese derecho y podemos estar trabajando desde donde estamos para que haya un país donde poder volver si se quiere volver. Ya, y tu problemática, Fernando, en Lima es la misma que me imagino que será un poco distinta a la que pasa en Viena, en Austria, por las propias infraestructuras del país. Claro, la experiencia de otras personas que están en Europa, que son españoles y también han tenido que solicitar el voto rogado. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en Perú, mi experiencia ha sido bastante negativa, ¿no? Porque, de hecho, en las elecciones anteriores, yo llevo aquí 2 elecciones generales, entonces en las primeras solicité el voto rogado y no me llegó nunca. Nunca me llegó las papeletas, no me llegó nada. Y en la segunda vez, pues sí me llegó, pero claro, porque lo hice con mucho tiempo de anticipación, tienes que hacerlo con mucho tiempo, porque el correo para llegar aquí hasta Perú, pues tarda muchísimo más que, por ejemplo, para Europa, por el tema, como dices, Roberto, de las infraestructuras, el tema de que no están acostumbrados aquí, ven una carta de España y no saben lo que es, ¿no? Y entonces, muchas veces incluso se lo entregaron a la vecina. En vez de entregármelo a mí, se equivocaron de dirección y lo entregaron a la vecina. Entonces luego tienes que ir además al consulado. Yo porque vivo en Lima, pero imaginaros a alguien que vive en el interior del Perú, en la sierra o en la selva, entonces tiene que ir hasta un lugar que, hay pocos centros habilitados, pocos consulados en el mismo Perú donde tengas el derecho para hacer eso. Ajá. Entonces, la verdad, bastante tedioso, sí. ¿Y en Francia, Miguel? Bueno, pues aquí es el segundo país de más presencia de la migración española. Hay prácticamente 120.000 electores y, las cifras son tan ridículas, pero aún así, en las últimas elecciones de Castilla y León fue donde más gente votó. Creo que votaron cerca de 500 o 600 personas, respecto al censo que hay. Y realmente con el propio cónsul estuve hablando en esa jornada, porque estaba yo ahí supervisando el proceso, y él se mostraba también igualmente preocupado por la línea roja, ¿no? El haber bajado a una participación tan inferior, que ya realmente lo que hace es llevar a la irrelevancia el derecho del voto inmigrante. Entonces yo urgiría a Martina y a los representantes de Podemos, la comisión que ha pactado con el PSOE en el programa y que ha llevado a cabo las negociaciones con el PP, que no se dejen llevar ya por más dificultades por parte del PP para consensuar algo que muchas veces no muestra esa voluntad política, y en ese sentido que no haga otra vez pasar la vergüenza de las próximas elecciones andaluzas o de las próximas generales, que todavía no está aprobado el tema, porque yo creo que el descrédito de la política es la antesala del inicio de gobiernos autocráticos y de ciertas dictaduras, y ya hablaremos de eso. Oye, vamos a cambiar un poquitín de tema, vamos a hablar de... perdón. Francisco, ¿qué querías decir del voto rogado? No, estaba comentando sobre lo del voto rogado. Los compañeros están comentando las historias que tienen sus respectivos países, pero aquí en Argentina, por ejemplo, estamos teniendo la misma problemática. Ten en cuenta que las distancias son enormes, desde Buenos Aires a provincia. La gente tiene que solicitar el voto. En muchos casos el correo va una vez en semana a muchísimos pueblos, con lo cual cuando reciben el voto suelen de pasar 10-12 días, y cuando el que lo recibe puede votar, normalmente llega el voto después de haber terminado la recepción de los mismos, con lo cual los pocos que votan, porque pueden rogar el voto y se les hace caso, las papeletas les llegan tarde, mal y nunca. Y yo creo que es muy significativo, ¿no?, que de 2 millones aproximadamente 700.000 electores que hay fuera, prácticamente votaron unos 155.000 personas.
prácticamente una cifra irrisoria, cuando antes de la derogación del voto rogado votaba en torno al 30%, votaba en torno a 1.200.000. Yo creo que es significativo. Y luego también hay que ver algo también muy interesante, que cuando se daba esta gran participación de votos, normalmente el progresismo siempre era una de las fuerzas más votadas. En este caso, tanto el PSOE como luego después Unidas Podemos y demás en el exterior siempre han sacado un buen número de votos. De esto, en estas últimas elecciones que hubo de Castilla y León, a pesar de estar todavía la derogación del voto, por ejemplo, Unidas Podemos sacó un 16%, fue la tercera fuerza política más votada, inclusive más que en la propia Castilla y León, que llegó a ser la cuarta o la quinta fuerza, con lo cual es sustancial. Yo creo que vote muchísima lo que es la migración española en el exterior va a significar que las perspectivas progresistas en las próximas elecciones puedan ser muy significativas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Perdona que no había visto tu seña. Como habías hablado al principio, perdóname. No, estás perdonado. Como estás a la derecha, tenéis que estar a la izquierda. Sí, me voy a cambiar. A la derecha no la miro. Estoy perdiendo el espacio. Entonces, vamos a hablar un poco de Boric, de la nueva tendencia que tiene Chile, de la nueva orientación tanto política como geopolítica. Y quiero que escuchéis un corte que de una rueda de prensa que está, porque Boric estuvo aquí, sigue en Argentina. Ayer fue su primer día oficial de viaje oficial, y me gustaría que oyerais un corte de la rueda de prensa de ayer, y sobre ese corte comentamos. Además, porque me interesa decir de manera muy clara y fuerte que Chile parte desde América Latina, y que si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, ya sea hacia el norte o hacia el Pacífico, con relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación, tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos. Bueno, yo creo que es significativo lo que ha dicho Boric. Boric se ha incorporado a esa perspectiva de la patria grande latinoamericana, progresista, un poco rediciando aquellos movimientos, ¿no?, que al carajo, que le dijeron a Bush, donde estaba Hugo Chávez, Lula y distintos, Rafa Correa y demás. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, es interesante esta nueva perspectiva, y yo creo que dice el refrán que la unión hace la fuerza. Y bueno, nos consta, ¿no?, de que muchísima gente en Chile que a lo mejor lo ven que está un poquito tibio, que querían que sea más a la izquierda, pero yo pienso que es lo que se puede hacer, y hay que arrancar por poco para llegar a mucho. Hay que tener calma. Y esta nueva significación política que está haciendo Boric marca un poquito las pautas en América Latina, y entre otras cosas que va a servir un poco de contención a los movimientos fascistas que están intentando de resurgir en nuestro territorio latinoamericano. Salva, ¿tu opinión? Sí, yo soy estudiante de biología y hay dos personas muy importantes, Humberto Maturana y Francisco Varela, creo que se llamaba, que hablaban de la generación de vida por autoorganizarse. Entonces, que Chile esté haciendo su nueva constitución y esté cambiándose desde abajo, eso es un ejemplo para lo que tenemos que hacer en todos los territorios. América Latina nos está enseñando mucho, y hay intentos anteriores. Por ejemplo, Islandia estuvo intentando redactar una constitución muy avanzada, también se hizo con mucha participación desde abajo, y eso no se ha llegado a completar. En España estamos necesitando hacer una constitución, en la misma Unión Europea estamos necesitando hacer una constitución, pero que sea también desde abajo, y es muy importante el referente de Chile, y estamos deseando también hacer esa autoorganización y que la vida supere los muros que nos ponen y que nos tienen atenazados. Y desde el vecino del norte peruano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta nueva tendencia, por lo menos dicha las intenciones de Chile, Fernando?
Pues sí, la verdad que es muy muy interesante y eso la verdad que me lleva a pensar que estamos en un momento único ahora hoy en día, ¿no? Incluso en América Latina estamos en un momento incluso que supera las fuerzas de progresistas en América Latina, en los países que están ahora mismo gobernados por fuerzas progresistas, supera en la época de Hugo Chávez, ¿no? En la que, bueno, pues había varios países incluso esperando, ¿no? La expectativa de que Lula pues pronto también consiga el gobierno en Brasil, ¿no? Entonces, si tenemos una América Latina con unas fuerzas progresistas y están unidas entre sí, entonces vamos a poder conseguir muchas cosas, ¿no? Pero si vamos por separado, así como ha dicho Boric, precisamente, que es como ahora mismo le está pasando, por ejemplo, a Perú, ¿no? Que se está ahogando él mismo porque no está teniendo ayuda del exterior, de otros países de la misma índole. Entonces, pues es algo muy importante, ¿no? Hoy en día tenemos que aprovechar esta situación en la que se encuentra América Latina para desarrollar el continente y para que dé su máximo de potencial, ¿no? Con respecto a la sociedad, ¿no? A las personas y al desarrollo. Miguel, tu visión desde el glamour francés. Si me permitís dos apuntes. Uno de ellos es que el proceso chileno ha sido ejemplar absolutamente en pasar de la impugnación popular del régimen de herencia del pinochetismo, de la dictadura, a la toma de las instituciones de la forma más democrática. Se ha traducido ese movimiento en la calle absolutamente transversal, plural, que refleja los nuevos liderazgos y los nuevos movimientos que son más pujantes en toda América Latina, en la mayoría de América Latina, el movimiento feminista, el movimiento del reconocimiento de identidades indígenas, el movimiento ecologista, la juventud, etcétera, etcétera. Y esto ha servido también de ejemplo en Colombia, donde ha pasado lo mismo. Estamos a punto de celebrar las elecciones el 29 de mayo en primera vuelta en Colombia, y es muy fácil que pueda ganar el pacto histórico que representa esa pluralidad también y ese paso de la insurrección popular en la calle, cuyo eslogan es el pueblo no se rinde, carajo, es lo que ahora mismo gritan ante el peligro de una involución también político-militar del régimen que no deje ganar las elecciones. Y por último, Lula cerraría el ciclo, y ya lo dicen los informes de Estados Unidos que se han filtrado, en la que comentan que este nuevo ciclo, en la que más de 10 países, que suponen más del 80% de la superficie y la población de América Latina, estarían en manos de una diversidad, una panoplia de fuerzas de izquierda de distinto color y composición, pondría en peligro los intereses de Estados Unidos, que con el Plan Cóndor unió, por desgracia, y con la muerte y la pena a Chile y a Argentina, sí, ¿no? Señor, sí. Y en estos momentos, por eso, Boric es muy consciente de dónde habla, y habla de que mirando al mismo lugar y uniéndose toda América Latina pueden evitar la continuidad de los intereses. Nada, que China está esperando también por depredar las zonas en las que pierda protagonismo Rusia, y Estados Unidos también está en retroceso en esa relación, con lo cual, pues bueno, ahí hay un problema geopolítico que tienen que enfrentar de forma adecuada los países de América Latina. Es curioso que esta revolución, todo esto que has contado del proceso constitucional nuevo en Chile, haya venido por una protesta de estudiantes por la subida de unos céntimos en el metro. Sí, así empezó, es decir, fueron unos chicos, sobre todo mujeres, que se empezaron a saltarse los tornos de las entradas al metro, porque la subida del metro, subte, como se dice aquí en Argentina, pues les había subido bastante para ellos. Eran unos céntimos nada más, pero para ellos era muy importante, y ahí empezó la revolución, ahí empezaron todos los problemas, ahí empezó toda la lucha dentro de lo que era digamos, la presión que tenía la sociedad chilena sobre la gente, ¿no? Porque es una sociedad bastante complicada. Hablamos de Perú, de la situación en Perú. Infórmanos, Fernando, infórmanos cómo está la vida en Perú, cómo está. Acabamos de ver que hay anuncio aquí, 4 muertos ha habido hasta ahora en Lima. Entonces, no, sí, tú, de primer punto de vista. Sí, como ya he anticipado al principio, bueno, pues se vive una situación bastante inestable ya desde hace tiempo, ¿no? Desde hace año y medio que, bueno, pues el expresidente Vizcarra pues ya fue destituido, y bueno, pues hubo
otro presidente que tuvo que dimitir por presión popular, luego pusieron otro que nadie votó, nadie eligió, y ya hubo ahora definitivamente unas elecciones el año pasado donde, bueno, pues Pedro Castillo, después de luchar, bueno, pues mucho, voto tras voto por el tema de que Fuerza Popular, ¿no?, el partido fundado por Alberto Fujimori, ¿no?, que dirige ahora a su hija Keiko, pues no se da por vencida y por todos los medios, que sean legales o no, intentó pues ganar las elecciones, que al final pues no pudo, ¿no?, por fortuna. Y bueno, pues hoy en día pues tenemos precisamente el problema de que todos esos grupos de poder están intentando, bueno, por las malas, intentar echar al presidente. Ya la semana pasada tuvimos una moción de censura o de vacancia, como se dice aquí, donde, bueno, pues no tuvo éxito, pero ya es la segunda, ¿no? Desde la primera fue en noviembre, la segunda fue la semana pasada y bueno, pues consecuencia de ello es que ahora que tenemos, bueno, en todo el mundo tenemos un problema de precios, subidas de precios por el tema de los combustibles, pues aquí en Perú, como todos los países, han salido a movilizarse los transportistas por el precio de los combustibles, pero están siendo, bueno, pues azuzados por los grupos de poder para hacer, bueno, pues una serie de daños en el país. Como dices, ha habido muertos, han tenido que decretar el toque de queda de urgencia sin avisar, con lo cual, ya digo, anoche a las 11:30 de la noche, y mucha gente ni se ve enterado, como yo, ¿no? O sea, que he ido al centro de Lima porque tenía que hacer un trámite y resulta que estaba todo paralizado, ¿no? Todo el país estaba paralizado, ya digo, con el ejército, la policía, los helicópteros. ¿Por qué? Porque hay un movimiento contra el gobierno, ¿no? Y están movilizando a la gente mediante mensajes de texto, falsas noticias, ¿no?, que están mandando a través de los medios de comunicación, el internet, WhatsApp, etcétera. Y bueno, pues la gente desinformada, pues claro, cree lo que le dicen los medios, ¿no? Y entonces, pues es lo que están intentando, ¿no?, forzar al gobierno a renunciar. Y eso es lo que, bueno, pues está viendo claramente que está pasando aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿cuál es la visión, cuál es la comunicación, más que la comunicación, la información que se recibe en Europa, en Francia, sobre todo, por ejemplo, sobre la situación del Perú, Miguel? Bueno, hay que decir que una cosa es Europa. Cada país ha tenido sus zonas históricas de relación cultural, lingüística y, por decirlo así, claramente de colonización. Por lo tanto, en Francia han tenido tantas colonias en África y en Asia que realmente, y luego Canadá, etcétera, etcétera, y la francofonía va por otro lado. A pesar de todo, vive una gran población latinoamericana en Francia, de ello que aquí tienen los derechos que en sus países les niegan, y curiosamente muchos de esos emigrantes, a veces con un bajo nivel de alfabetización política, siguen votando gobiernos de derechas por los cuales han creado las situaciones en sus países que les han impedido llevar una vida con un bienestar en su propio país. Entonces, esa es la gran contradicción. Aquí, sin embargo, Francia, y en concreto París, es la ciudad mundial, entre comillas, con más generaciones de exiliados de todo el mundo, pero también especialmente de América Latina. Aquí hay grupos de oposición de todo, de chilenos, de argentinos. Dice, aquí ha habido siempre estos grupos, lo cual hace que hay mucha actividad, incluso política también, en todas las manifestaciones de izquierda. Hay una presencia latinoamericana. El tema de Perú concreto, el otro día en la manifestación de apoyo a Melenchón, con 100.000 personas apoyando la candidatura de la izquierda, estaban también los de Perú Libre, y en principio yo creo que digamos que hay una cantidad de países que están en convulsión, que muchas veces unas noticias malas tapan a otras, ¿no? Yo creo que en este caso, bueno, yo por la experiencia de la familia que tengo en Perú y el seguimiento que hago de estos países, creo que se está dando una tipología de golpe que ya se dio en Bolivia. Evidentemente la debilidad de Pedro Castillo ha facilitado que esto sea factible, y los sectores patronales, en este caso la patronal de transporte, igual que hizo las patronales en el caso de Chile históricamente con el golpe de Estado de Pinochet como previo al golpe militar, se hizo en Bolivia como previo a hacer desalojar a Evo Morales, y son los sectores enriquecidos o que controlan las empresas de transporte, etcétera, las que bloquean las carreteras. Por lo tanto, yo creo que también Pedro Castillo tendrá que buscar más alianzas a la izquierda para también tener más apoyo popular. Salva,
Dime. No, habla un poco sobre lo de Perú. ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que se escucha en Austria, en este caso, sobre el Perú? Si tienes algo que decir, si no quieres, pues no pasa nada, ¿eh? Bueno, aquí ya sabemos que estás un poco friki hoy, estás un poco zombie. La esfera de habla alemana es otro planeta. Y tienen sus ojos pues en otras cosas, mayormente en Estados Unidos, y la realidad del sur global pues no está muy presente ni en los medios ni en la cultura de masa, ¿no? Entonces sí que hay colectivos de emigrados y colectivos de solidaridad latinoamericanos. Aquí estamos en conexión con la Asamblea Latinoamericana de Viena, y ahí pues de vez en cuando pues confluimos en las calles también haciendo movilizaciones. Perfecto. La población nativa centroeuropea pues está un poco a su rollo. Perfecto. Y no tiene muy presente lo que ocurra en lo que desde Europa se considera, digamos, como las periferias. Ya, Paul. Amigo Francisco, ¿cuál es para cerrar ya el tema? Bueno, pues yo creo que esto coincido plenamente con lo que estaba hablando Fernando y Ferri desde París. Yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para dar un golpe de Estado conforme se dio en Bolivia en su momento. Y este movimiento normalmente siempre se sabe quién está detrás de todo. Ha pasado, por ejemplo, con España ahora con la huelga de camioneros, ¿no? Que prácticamente llevaron al límite o intentaron llegar al límite a lo que era el tema de poder dotar de servicios y de alimentos a la ciudadanía, y esto mismo pues está pasando en Perú. La diferencia, bueno, en España estaba Vox detrás de estas manifestaciones de autónomos, demostrado con las personas que estaban al frente como de la plataforma, ¿no? Y en Perú pues está exactamente lo mismo. Ha sido un movimiento totalmente estructurado para llevar contra las cuerdas, en este caso a Pedro Castillo, que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, me imagino. Por eso le está pasando lo que le está pasando, porque no se ha rodeado de gente competente, ¿no? Si dijéramos, porque siempre ha estado con la espada de Damocles un poquito de que le destituyen o le destituyen. Prácticamente es una agonía poder gobernar así, porque nunca puede gobernar o nunca puede hacer. Es muy complicado. Pero bueno, no le han dejado gobernar. Claro, no le han dejado gobernar, a pesar de que contaba con el apoyo de Nuevo Perú y de Perú Libre y de otros grupos por ahí sueltos, pero coincido que Fujimori está detrás de todo esto. Aparte coincidió inclusive con la liberación que querían hacer de Fujimori, sí. Con lo cual las masas, inclusive, claro, las masas peruanas de ultraderecha, que son fujimoristas, indudablemente esto les ha venido como amarillo ardiendo, divinamente, ¿no? Para poder dar un golpe de Estado institucional, para venir el salvaguarda siempre del turno, decir, si no estoy yo, esto se hunde. Y bueno, es lamentable, esperemos que resista a Pedro Castillo, pero la verdad lo veo muy complicado porque esto está muy bien organizado y bueno, como siempre, lamentamos que siempre la ultraderecha está detrás de todos los follones. Se nos fue el tiempo, por desgracia, después de una conversación tan interesante sobre estos temas bastante candentes. Bueno, pues quedamos para la próxima semana o para cuando os llamemos. Muchas gracias, Miguel Ferris, desde París. Que tengas buena noche y buena semana. A vosotros. Salva, esperemos que descanses después del largo día. Un abrazo. Otro para ti. Y Fernando, ha sido un gusto y un placer empezar a hablar contigo. Vale, igualmente, un abrazo a todos. Nos vemos.